Muy buenos días, queridos estudiantes de séptimo básico. Empezamos con las noticias. No, es una broma. Este es mi set de trabajo para ustedes. Un gusto saludarlos. Hace tiempo que no nos vemos. Saludos a los papitos, apoderados. Vamos a estar grabando videos para irles explicando las clases, ¿ya? Hoy día nos corresponde una asignación, ¿ya? Que pusimos como tema notación científica. ¿Ya? Y la notación científica es un medio de acortar algo. Por ejemplo, los científicos, los matemáticos, en las ciencias también, a veces los números son muy largos, cuando hay números grandes números, los cientos de millones, los miles de millones, y a la vez números que son a veces muy pequeños. Por ejemplo, cuando usted va a medir una partícula, o como yo les puse en un ejemplo que les voy a mostrar un poquito más en el PowerPoint que ustedes tienen en sus clases, que son demasiado pequeñitos, que también se busca abreviar esa presentación o esa forma de escritura del número para hacerlo más legible o más fácil de escribir. Así que les voy a ir mostrando el Power que les envié, se los voy a ir leyendo y explicando un poco. Posteriormente les voy a enviar otro video que va a corresponder a lo que es la asignación que envié hoy, con los ejercicios que envié hoy, ¿ya? Les reitero, espero que se encuentren muy bien, los echaba harto de menos, usted sabe que les tengo mucho cariño. Espero que estemos en contacto, vamos a abrir varios canales para estar con ustedes, así que vamos a mirar unas diapos para irles leyendo en conjunto. Esta grabación le va a llegar a usted y vamos a revisarla, ¿ok? Vamos a ir revisándola. Ya, la diapo que le envío hoy día tiene por nombre notación científica, ¿ok? Que es el tema y que vamos a revisar. Vamos a tratar de revisar temas bien definidos, bien sectorizados, ¿ya? Para avanzar de esta forma. Usted sabe que por los temas de los tiempos de ahora, y generalmente nosotros teníamos 3 días de clase en la semana, ahora tenemos una jornada cada una semana. Entonces es necesario trabajar con los temas que nos competen, ¿ya? En esta primera diapo yo quiero que usted vea una estructura de lo que es, en este caso, la notación científica como tal. Si usted se fija, hay un ejemplo que dice distancia de la Tierra al Sol en metros en notación científica. Justamente de lo que hablaba, la distancia entre la Tierra y el Sol es inmensa. Usted no la podría medir, por ejemplo, con una wincha, sería imposible. Por lo tanto, esa distancia se abrevia su escritura en 1,496 por 10 elevado a 11. Si usted se fija, sale marcado el 11, que es el numerito pequeño, que es el exponente. Recuerde que cuando nosotros hablamos de potencias, las potencias son números que se repiten toda la cantidad de veces o se multiplican entre sí la cantidad de veces que le indica el exponente. La base, que es el número grande, es aquel número que se multiplica todas las veces que le indica el exponente. Y el coeficiente es el número abreviado, el cual está siendo representado por esta expresión, ¿ok? Fíjese que 1,496 por 10 elevado a 11 es como la fórmula para el número que está escrito abajo, 149.600 millones de metros. ¿Se da cuenta? Entonces, ante esa cantidad de ceros, nosotros tenemos la forma de esto reducirlo. Yo le voy a hacer una aclaración, usted vaya mirando el número grande. Fíjese lo que vamos a hacer. Para hacer esta notación científica, a usted le piden separar en 2 factores al número grande, en este caso al que está abajo, al 149.600 millones, lo vamos a separar en 2 factores. 2 factores son números que se multiplican entre sí, ¿ya? Es como cuando usted dice 3 por 4 es 12, 3 y 4 son los factores. Por lo tanto, se fija que el 1 quedó apartado por una coma. Para esto usted lo transforma en un número con una parte entera y una parte decimal. El 1, ¿cierto? Usted lo aparta. Si se fija arribita donde dice coeficiente está el 1, después viene una coma. Y todos los otros números con valor, como por ejemplo el 4, el 9 y el 6, conformarían la parte decimal. ¿Ya? ¿Se da cuenta que no se considera a los ceros? Es porque los vamos a trabajar en el otro factor, que corresponde a las potencias de base 10, ¿ya?
Por lo tanto, usted se va a dar cuenta de que el número que corresponde a la base, usted tiene que considerar y contar todos los numeritos que hay desde el 0 que está más hacia su derecha hasta el último número antes del 1. Si nosotros los contamos, en este caso de derecha a izquierda, hay 8 ceros, ¿ya? Más un 6, un 9 y un 4. Por lo tanto, se pone el 10 que corresponde a la base y la cantidad de dígitos que hay corresponde al exponente. ¿Ya? Lo vamos a ir explicando también más adelante y yo se lo voy a explicar vía un video pizarra en unos momentos más. ¿Cuál es el concepto? La notación científica entonces es una abreviación matemática. Está basada en la idea de que es más fácil leer un exponente que contar muchos ceros en un número, así como le explicaba yo recién. Ejemplo, 1000 millones, ¿ya? Equivale a 1 por 10 elevado a 9. Esa es la forma abreviada de escribirlo. ¿Por qué? La parte entera la dejamos sola, que es el 1, y contabilizamos la cantidad de ceros para poner el otro factor que es la potencia de 10. ¿Ya? Eso es notación científica. ¿Para qué sirve? Bueno, cuando usted trabaja con números muy grandes o muy pequeños, dice los científicos, los matemáticos, en varias áreas de la ciencia, en la ingeniería, ¿ya? Es para expresar estas cantidades de forma abreviada. Los usos que tienen justamente en ciencias, en astronomía, herramientas tecnológicas. Fíjese que usted cuando utiliza una calculadora científica, que muchos de ustedes tienen, cuando usted escribe grandes cifras se da cuenta que a veces la calculadora, como tiene la imagen, se la va a abreviar y le va a poner justamente en notación científica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la cantidad de dígitos que aparecerían no pueden ser contenidos de forma normal por la calculadora. ¿Ya? Ejemplos: distancia de los confines del universo, calculadores para números elevados, el cálculo de la masa de un protón, que ahí son cifras tan pequeñas, y estas son las cifras que usted va a ver con decimales. Por ejemplo, 0,00005. Esa es una cifra que es muy pequeña, que tiene también muchos ceros y que también se puede poner en este caso como notación científica. Para expresar un número natural en notación científica debe seguir estos pasos. Ya, esta parte igual yo se la escribí, pero la vamos a ver de una forma más clara cuando le explique los ejemplos vía pizarra, ¿ok? En este caso, usted debe seguir unos pasos, ¿ya? Hay un primer paso donde se descompone el número en dos factores, como le explicaba anteriormente, pero uno debe ser una potencia de base 10. Ejemplo, la distancia desde la Tierra al Sol es aproximadamente de 150 millones de kilómetros. Esto nosotros lo vamos a expresar como una notación científica. Se hace lo siguiente: apartamos al 150, porque basta que usted lea la cifra. Usted dice 150 millones, quiere decir que usted multiplicó 150 por 1 millón. Y justamente usted aparta dos factores: uno que correspondería a un número entero, ¿ya? Y el otro que correspondería a un número en base de 10, ¿ok? Porque 1 millón en potencias es 10 elevado a 6. Ahí tenemos dos factores, ¿cierto? Dos números que se multiplican, donde 150 es uno de los factores y 1 millón una potencia de base 10. Esto le puse yo acá abajito que era una descomposición en el fondo. Usted está descomponiendo el número en una multiplicación, ¿cierto? Porque al multiplicar 150 por 1 millón nos da 150 millones. Expresar un número natural en notación científica. Continuaríamos entonces con el paso 2. Este factor natural como producto entre un número decimal que tiene su parte entera entre 1 y 9. Ya, para que usted escriba una notación científica, ya, el factor natural o el número, uno de los números que se va a multiplicar, tiene que tener una parte entera entre 1 y 9. ¿Ya? Y además una potencia de base 10. Ejemplo, en este caso el 150, que sería el factor natural o el número que apartamos hacia un lado, ¿ya? Se va a transformar en un número con decimal. Debe tener una parte entera que es entre 1 y 9. Por lo tanto, en el 150 nosotros apartamos al número 1, que corresponde a las centenas, ¿ok?
y el 50 lo dejaríamos como parte decimal. Por lo tanto, ese número se transforma en 1,50 o un entero y 50 centésimos. Y el nuevo factor que representa la potencia de 10 es 100. ¿Qué significa esto que es 100? Ya, esto significa que 1,50 para volver a ser 150 yo lo debo multiplicar por 100, ¿ok? O dicho de otra manera, usted ve el 1 que está antes de la coma, ¿cierto? Y le agrega por cada dígito después de la coma un 0. Y eso equivale a 100, ¿ok? Entonces, para este efecto, 1,50 por 100, luego usted lo va a multiplicar por el millón. Si usted se fija, se ve súper enredado, porque es cifras, transformar a decimales, luego pasar por un número que tiene que multiplicar por usted una potencia de 10 y a la vez trabajar con la otra potencia de 10, ¿ok? Y pasamos a una tercera fase que requiere multiplicar las potencias, que en este caso serían 100 y 1.000.000, ¿cierto? Y multiplicarlas por 1,50, que es la parte, en este caso, factor decimal que separamos nosotros. Por lo tanto, esto queda expresado al multiplicar 100 por 1.000.000, nos da 100 millones, y aquí podemos traspasarlo a notación científica. Decimos que 1,50 es por 10 elevado a 8. La potencia se obtiene contando la cantidad de ceros que tiene la potencia de base 10. Si usted se fija, dirá, esto es tan enredado, y se ve así, pero hay forma de clarificar, porque siempre nosotros tenemos que poner lo que corresponde a la versión oficial, en este caso a lo que nos pide la materia como explicación, pero vamos a ver una fórmula de aplicarlo de forma más fácil. La fórmula anterior, ¿cierto? Dice, si bien el algoritmo de la notación científica se puede resumir de la siguiente forma y con esta estrategia. 54 millones, ¿ok? Este número lo vamos a hacer a notación científica. Vamos a separar el número y los dígitos en este caso al 54, ¿cierto? Porque 54 millones significa que yo multipliqué 54 por 1.000.000, ¿cierto? Entonces la parte entera es el 54, o sea, la parte del número natural, de la cual vamos a obtener la parte entera, la que va antes de la coma, entre el 1 y el 9, en este caso el 5. Y la parte decimal que va a ser el 4. Por lo tanto nos queda 5,4. Luego vamos a anotar el segundo factor, que es la potencia de base 10. ¿Ok? Vemos el número original que era 54 millones. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a anotar un número 1 y vamos a considerar todas las cifras que hay, ¿cierto? O los dígitos que hay hasta llegar al número que dejamos como parte entera, que es el 5. Y nos damos cuenta, en este caso, hay 6 números ceros de derecha a izquierda, ¿cierto? Y un número 4. Cantidad de números que hay 7 números. Por lo tanto, según la cantidad de dígitos que hay antes de la parte entera, anotamos la cantidad de ceros. Hay 6 ceros, entonces el 4 lo vamos a considerar como un nuevo cero. Por lo tanto, le vamos a agregar 7 ceros. La cifra nos va a quedar como 10 millones. Por lo tanto, nos queda 5,4 por 10 millones. Y esto equivale a 5,4 por 10 elevado a 7. Contamos la cantidad de ceros. Esto es lo que corresponde a contenido, a materia, que usted la debe tener clara. Usted este PowerPoint y este video lo puede guardar porque es materia que estamos leyendo. No le pido con esto que comprenda todavía, porque viene la parte en donde yo le voy a explicar los ejercicios y vamos a ver el por qué funciona de esta forma. Saludos cordiales. Vamos a volver. Ya, chicos, si bien esta parte, insisto, es la que debe ir, yo debo leer estas diapositivas que a usted le sirve para leer conmigo. Comprendo que la notación científica desde la parte del contenido o desde la materia es un poco compleja. No así cuando la llevamos a una explicación de pizarrón, que es el próximo nivel en el cual nos vamos a ver en un ratito más. Saludos
y estamos en contacto.